¿Cuál es el contexto histórico, teórico, político, conceptual en América Latina? Y cuando dijo mi compañero Ángel Campués, concejal, en América Latina los problemas son similares. Unos más, unos menos, pero la historia es la misma. El Ecuador en 1830 se funda como un estado uninacional, monolingüe, monocultural, hasta que llegamos a la Constitución de 1998. Ahí hubo algunos avances, derechos de los pueblos indígenas, y nos conformamos con los derechos de los pueblos indígenas. Pero habíamos pasado durante 10 años, nos dimos cuenta que no era suficiente derecho de los pueblos indígenas, sino discutamos el modelo de Estado, el modelo de economía, el modelo de sociedad. Y en 2008 hay avances importantes en términos constitucionales. Me atrevo a decir inclusive en términos de declaración constitucional. Si bajamos a Cayambe, Cayambe tiene más de 133 años de vida institucional. El municipio de Cayambe, 133 años. Hasta hace poco, el municipio de Cayambe habían sido electos alcaldes de hacendados o hijos de terratenientes. Ni pensar llegar un alcalde indígena a este sitio tan importante. Cayambe tiene una población de 120,000 habitantes, 50% de indígenas, 50% de no indígenas, pero no porque, igual deben pasar acá también, pero no porque sean indígenas, vota por un indígena. Es lo mismo que cuando una mujer es candidata, no votan por una mujer. Igual pasa en nuestros territorios. Por más que seamos mapuches, un mapuche no vota por un mapuche. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta ahora ese municipio? Primero, planificación vertical desde arriba, desde el escritorio, sin participación de la gente, para las ordenanzas, para los proyectos, para la ejecución de las obras, etcétera, etcétera. Una sociedad racista y corrupción institucionalizada. Y eso es, no solo en Chile, en el mundo y en Cayambe también. Por eso, la pregunta que yo vuelvo a insistir es, ¿en qué somos diferentes? ¿En qué somos alternativos? Y ahí tenemos, el tema es que hay una disputa política, una disputa por los sentidos. Los unos estamos apostando de un Estado uninacional, creer que un modelo de Estado colonial gobierna en sus territorios. Y cuando hablamos de plurinacionalidad, nos referimos a la institucionalidad estatal. ¿Cómo tenemos que cambiar la institucionalidad estatal o pública? Y cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de pasar de una sociedad monocultural a una sociedad intercultural, o la construcción de una democracia intercultural. Igual, en el mundo lo que prima es la economía de mercado. En Chile, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Francia, economía de mercado. La concentración de la riqueza, la explotación de la naturaleza. Ese es el modelo de mercado. Entonces la pregunta que nos hacemos, si no estamos con ese modelo de mercado, con ese modelo de economía, entonces, ¿qué modelo de economía tenemos que buscar? Ahí plantean alguna gente, nosotros nos planteamos el tema de la economía comunitaria o bien común, que están discutiendo en algunos intelectuales europeos
el tema de bien común. El agua es uso de un bien colectivo, un bien común de todos. O la luz eléctrica es un bien común de todos. No puede estar en manos privadas. Y ustedes plantean el tema de que me mueven. Así es, ¿no? Bien común. La tierra debe ser un bien común. Entonces, ahí planteamos nos cuestionamos, pero y además también desde el otro lado, a la naturaleza es objeto. Por lo tanto, hay que saquearla, hay que explotarla. Y la Constitución ecuatoriana ya reconoce el tema de los derechos de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es un sujeto. Y es por eso que para la cosmovisión de los pueblos indígenas, la naturaleza, los árboles o las montañas son hembras y machos, hombre y mujer. Hay montaña, mujer, montañas, varones, hombres. Está personificado. Entonces, en ese contexto, creemos que la naturaleza es un sujeto y por lo tanto decimos madre naturaleza, que tiene que ver con la vida. Es decir, compañeros, todos estos temas están en disputa. ¿Qué sentido le damos a la vida? Así como hay disputa del mercado, también hay disputa de las ideas. Hay disputa de los conceptos. Hay disputa de las teorías. ¿Y la teoría de dónde sale? Probablemente algunas teorías de qué es el Estado o qué es la economía está saliendo de Harvard o de las universidades de Chicago. ¿Y las nuestras dónde quedan? Entonces, por lo tanto, el conocimiento, la sabiduría, también tenemos que construir desde nosotros. Y en los pueblos mapuches, en los pueblos andinos, hay una serie de sabiduría, de conocimientos, etcétera, etcétera. Sigamos. Ahí está. Nosotros valoramos algunos principios para avanzar en el tema de la plurinacionalidad e interculturalidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, el Estado tiene que ver la relación del ser humano con la naturaleza. El ser humano vinculado con la naturaleza y por otro lado el tema de la equidad. En América Latina, igual que en Cayambe, existen inequidades sociales. A veces los pobres están pagando a los ricos en el tema de los impuestos. Ahí hay un dicho nosotros, particularmente en caso de nuestra alcaldía, el que tiene más paga más, el que tiene menos pague menos. Y ahí estamos cuestionándonos nosotros mismos. El tema de la soberanía. Soberanía, cuando me refiero es al tema de la soberanía comunitaria. En las comunidades indígenas tenemos autoridades propias, tenemos jurisdicción, tenemos territorio. Es decir, el municipio tiene que aprender a respetar la soberanía de ese territorio. Y por lo tanto, hablamos de una soberanía también en justicia. Adelante profundizaremos algunos temas. Y por supuesto el tema de solidaridad. Nosotros desde el gobierno municipal estamos promoviendo la organización y el respeto a la organización comunitaria, pero también a la organización barrial en las ciudades. Y en las ciudades nosotros estamos organizando mingas, trabajos colectivos. Porque a veces todo le piden al alcalde, todo. No hay agua potable, alcalde. Está la basura, alcalde. El parque está destruido, el alcalde. Se dañó el alcantarillado, el alcalde. Y ahora hay algún problema, el alcalde.
En mi cantón hubo fiestas, los toros salieron por la mitad de la gente, problema del alcalde. Y así. Porque no se olviden que nosotros, los alcaldes, los concejales, estamos en el cuchicheo político, en la mira política. Por todo nos acusan. Sea o no sea. No sé si probablemente donde ustedes menos, pero donde mí. Hasta ayer se reunieron un grupo de oposición con temas sectarios y racistas. Hace 2 años, revocatoria del mandato del alcalde. El día de ayer, mientras yo viajaba para Santiago, igual sacan una resolución, otra vez revocatoria del mandato. Nosotros estamos en los ojos de la política, pero tenemos que vivir con eso. Y se sufre también, ¿no es cierto? No sé si ustedes, alcaldes, yo al menos sufro. Despierto, sufro. Amanece, sufro. Se duerme, también se sufre. Pero se sufre de verdad. Porque yo digo en términos concretos, en términos personales, estamos dispuestos a transformar, a cambiar. Y tenemos que hacer algo diferente. Y en eso hay mucho desafío. Hay mucho desafío. Aterrizando en la interculturalidad, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Cogiendo el artículo 1 de la Constitución, bajamos a una ordenanza para declararle al gobierno municipal, gobierno autónomo descentralizado, intercultural y plurinacional del municipio de Cayambe. Ustedes saben que nosotros nos regimos por la Constitución, por la ley orgánica, ley ordinaria, y luego viene la ordenanza y los reglamentos, resoluciones. Ese es el instrumento legal para la gestión municipal. Si queremos hacer algo distinto, algo diferente, nosotros hemos tenido que basar en este artículo. Es decir, hicimos una ordenanza. Siguiente. Hablemos así rápidamente de alguna experiencia que estamos intentando. Porque el tema de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, lo más fácil es la declaratoria de qué hacer con la plurinacionalidad y la interculturalidad. Pero el desafío más grande es cómo hacer. A ver, ¿cómo hacemos? No hay problema, hasta en la Constitución está la plurinacionalidad y la interculturalidad. Ya está el summa causa, todo está. Los derechos de los pueblos indígenas, en caso ecuatoriano, todo está ahí. Pero ahora es cómo hacemos ejercicio en el territorio. Ahora la discusión en el Ecuador es, pasamos 20 años discutiendo el qué hacer. Ahora lo que estamos discutiendo es cómo hacer. ¿Cómo se hace la plurinacionalidad? Desde el gobierno municipal, desde el Estado. Buscamos nosotros aportar en la construcción de un modelo de gestión que no solamente priorice la inversión en obra pública, sino además genere sinergias entre la obra pública y una sociedad organizada. Lo que les decía, nosotros tenemos allá en nuestro cantón más de 80 comunidades y cada comunidad tiene aproximadamente entre 1.000 y 1.500 familias, dependiendo, hasta 200, 500, pero la más grande 1.500, una comunidad. También hay barrios, tenemos más de 70 barrios, igual entre 500 a 1.000 personas por barrio, están organizados. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora nosotros? Hemos realizado varias actualización, reforma y nuevas ordenanzas. Si queremos viabilizar la plurinacionalidad, la interculturalidad,
En el territorio nosotros tenemos que hacer reformas en las ordenanzas, reformas, actualización, nuevas ordenanzas. Segundo, ¿cómo fortalecemos a la entidad pública y comunitaria? Tercero, no se olvide que en América Latina, en todo el mundo, lo que se ha hablado hasta ahora es lo público y lo privado. En caso ecuatoriano estamos recuperando el tema del concepto de lo comunitario, que lo comunitario también es una entidad, no necesariamente pública, ni es privada, sino es una entidad comunitaria. Venimos trabajando el desarrollo de una comunicación con enfoque intercultural, es decir, la comunicación es intercultural. Presupuestos participativos, organización barrial y comunitaria, promoción y reafirmación de la identidad de la callambenidad. El problema es que nuestro cantón está de indígenas y de no indígenas. Entonces ahí, ¿cómo construyes? Pese que el alcalde es indígena, no puede estar solo hablando de los indígenas. Es una realidad, un hecho concreto, que la población es indígena o no indígena. Y ahí, ¿cómo construyes la interculturalidad? Porque finalmente cuando, por ejemplo, yo gané por las elecciones, por el movimiento Pachacuti, pero en el momento que yo soy alcalde, gané las elecciones, significa que tengo que gobernar y pensar, organizar, planificar, pensando en los 120,000 habitantes. 120,000 habitantes. En el Ecuador es un municipio, no es pequeño, es mediano. Estamos es decir, un municipio mediano. Hasta ahora, ¿qué tipo de ordenanzas hemos hecho? Tenemos una ordenanza de participación ciudadana, comunitaria y control social. Hay una ley, de esa ley hemos bajado a la ordenanza. Es decir, esta ordenanza, ¿cómo se promueve la participación de la gente en la toma de decisiones? No de manera, no se olvide que participación, hay dos formas de participación: instrumentalizada, todo está planificado, después llama, alce la mano. No. La otra es una participación real, donde se genera un espacio de debate, hasta para el tema de los presupuestos. Dos, tenemos el Consejo de Protección Integral de Derechos. No sé cómo sea acá, nosotros allá antes se llamaba patronato, asistencia social, pero ahora nosotros pusimos Consejo de Protección de Derechos. Y ahí nosotros promovemos el tema de los derechos individuales y en estos momentos estamos trabajando una línea de base con georreferenciación de grupos vulnerables. Ustedes saben que el presidente, el actual presidente de la República, antes era vicepresidente de la República, él trabajó en el tema de los grupos prioritarios. Un trabajo de avance en América Latina. Sin embargo, ese trabajo, esa información no es completa. Ahora nosotros en el territorio, en el municipio, estamos trabajando, identificando dónde, cuántas personas con discapacidad existen, en qué condiciones están. Sí. Igual tema de los niños. Estamos trabajando en una línea de base de cuántos niños desnutridos, en qué comuna, en qué barrio están. Y personas con tercera edad. Igual línea de base. En la ciudad, como también en las comunidades, con esa línea de base para hacer la construcción de una política pública a favor de las personas prioritarias. Igual estamos trabajando, hemos trabajado la ordenanza de uso y ocupación del suelo. Ustedes saben que en el artículo 171 de la Constitución ecuatoriana reconoce las sentencias indígenas. Pero ¿quién hace la sentencia indígena? La autoridad comunitaria. Esa autoridad comunitaria
lastimosamente, lo realizado por la autoridad comunitaria a veces no es reconocida en los jueces, en los tribunales. No es reconocida. Peor el municipio. No se reconoce. Nosotros, en cambio, desde el gobierno municipal, con el tema de la ordenanza y uso y ocupación del suelo, reconocemos la autoridad comunitaria y la sentencia indígena. Es decir, no solamente estamos reconociendo la justicia ordinaria, la justicia estatal, sino también el reconocimiento de la justicia indígena. Esta justicia indígena sentenciada llevan donde un notario y se registra en el libro de registro. No sé cómo funciona aquí. Allá nosotros tenemos registro de propiedad y mercantil, se llama. ¿Perdón? Sí, la que reconoce quién es propietario de un bien y raíz, etcétera, etcétera. Nosotros, a través de la municipalidad, estamos haciendo el reconocimiento de la propiedad comunitaria. ¿Por qué nosotros iniciamos a reconocer esto? El tema es que en caso ecuatoriano, para ejecutar una obra de casa comunal, alcantarillado, agua potable, etcétera, etcétera, subimos a compras públicas y como requisito tenemos que nosotros tener escrituras. Escritura pública. Pero ¿qué pasa en las comunidades donde no tiene escritura pública? Ahí nosotros estamos haciendo el uso de la justicia indígena y haciendo reconocimiento no solamente de la sentencia indígena, estamos haciendo el reconocimiento de la propiedad comunitaria. Propiedad comunitaria. No se olvide que hay mucha distancia entre propiedad privada, propiedad pública y propiedad comunitaria. Propiedad comunitaria es de uso colectivo, de uso comunitario. Siguiente, actualización y revalorización de predios urbanos y rurales. Lo que trabajamos allá. Nosotros hemos hecho una actualización de catastros y georreferenciación. Hemos elaborado estos por rangos. Me parece que es el segundo municipio en el país. Sí, no me parece. Es el segundo municipio en el país. Y yo estoy dispuesto a desafiar. Quiero ser el primero en el Ecuador. Independiente de cualquier alcalde, sea de ciudades grandes, o sea un alcalde no indígena, o sea indígena, hay un desafío en nosotros de que tenemos que ser primeros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Nosotros identificamos en el pago de los impuestos que la gente pobre estaba pagando a los ricos. Y los grandes ricos, yo les cuento en exceso, la empresa, ustedes conocen que en Cayambe está sentada la empresa Nestlé. Y la Nestlé es una multinacional, una transnacional. En valores tiene millones de dólares, pero están pagando menos impuestos. Igual tenemos ahí más de 2.500 plantaciones florícolas, pero tampoco están pagando como se debe. No le estamos quitando. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Hicimos unas tablas de rango. Aquellos que tienen de 0 a $5,000. Un predio que cueste de 0 a $5,000 cuesta tanto. Aquellos que va desde $5,000 hasta $25,000, un predio, cuesta tanto. Desde $25,000 hasta $100,000 cuesta tanto. Y desde $100,000 hasta $500,000 tanto. Desde $500,000 hasta $2,000,000 y para arriba, tanto. Es decir, hicimos progresividad. El que menos tiene, paga menos. El que tiene más, paga más. Equidad.
equidad tributaria, por justicia. Porque además, gente que tiene posibilidades económicas no lo estaban pagando. Claro, ahí tuve que negociar con los grandes empresarios florícolas. Más o menos soy bueno para negociar a los florícolas. Les pongo el escenario 1, 2, o sea, como todo político. Nosotros somos políticos. Somos políticos. Tenemos capacidad ahí de margen de, ¿cómo dicen? De acción o de maniobra. Claro, pero también es que en los empresarios hay que generar conciencia. El municipio les garantiza, pero sobre todo es importante que generemos conciencia de equidad tributaria. Porque a veces algunos empresarios, mientras más concentración de riqueza tiene, mientras menos paga la gente, más explota la naturaleza, más concentra la riqueza, cree que está suficiente. Para mí, o sea, en la plurinacionalidad eso no cabe eso. No cabe eso. Entonces, ¿qué más decimos? Exoneración de impuestos a personas en extrema pobreza. La ley me permite. Lo hicimos, en este caso hicimos a más de 8,000 personas. Gente que estaba en situación de pobreza, es decir, tenía terrenito, pero no tiene casa, no tiene nada, ni riego, ni agua potable, no tiene nada, entonces le exoneramos. Pero también exoneramos, la ley nos permite el 50% de la tercera edad. Una persona que supera los 65 años para arriba y tiene una propiedad, solamente puede pagar 50%. Pero debidamente comprobada, o sea, no es que cualquiera, o igual cualquiera puede hacerse pasar de extrema pobreza. Y personas con discapacidad. Ahora me hacía acuerdo el concejal, dice, hay personas que están con enfermedades catastróficas, que están con cáncer, y a veces no tienen para pagar el impuesto. Entonces, con el concejal hice comprometerle, y de aquí regresamos, hacemos la reforma para, no sé si exonerar, o por lo menos el 50% para personas con enfermedades catastróficas. Sigamos, ahí está. Ordenanza de tránsito y transporte, seguridad vial. Nosotros en el municipio de Cayambe asumimos el tema de legalización, ordenamiento y planificación del transporte. No sé cómo sea acá, pero en caso ecuatoriano, aunque sea sin plata, nos entregan las competencias. Ustedes tienen que legalizar taxis, buses, camionetas, cabina simple, cabina doble, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los temas que yo encontré es que había monopolio en el transporte. En la plurinacionalidad, como estamos hablando de equidad, de solidaridad, de justicia, de democratización, entonces nosotros desmonopolizamos el transporte público, pero con participación comunitaria. En este momento una de las empresas exitosas está funcionando, se organizaron la gente, montaron una empresa de transporte, de servicio público, pero con participación comunitaria. Les está yendo bien, aunque ahí los políticos me acusan, es que tú tienes accionistas, que no sé qué, cuánta plata te habrán dado. No, en eso sí, cero corrupción. Porque en el tema de transporte, no sé si en caso ecuatoriano, para legalizar transportes, ver incremento de cupos, ahí corre cualquier cantidad de plata, por debajo de la mesa, por fuera de la ley, al margen de la ley. Nosotros en eso sí nos hemos parado duro. Inclusive ahora estamos con el tema de matriculación, etcétera, etcétera. Por lo que están cansaditos, no vean. La señalética, no sé si tú lo viste en Cayambe, cuando estaba, la señalética del pase, escuela, colegio, hemos puesto la señalética universal, pero en idioma quichua.
en idioma ancestral. Si estamos hablando de interculturalidad, está bien el símbolo universal, pero también hay que valorar el idioma ancestral. Entonces, eso también generó dificultades en algunas. ¿Cómo es posible que este alcalde indígena quiera imponer el quichua? Tuvimos que hacer, a ver un ratito, primero la Constitución nos respalda, segundo tenemos una ordenanza. Si no hacemos nosotros, ¿cuándo vamos a promocionar y recuperar el tema de los idiomas ancestrales? Hay decisión política, hay que hacerlo. 2, el tema, bueno, tenemos a campañas, igual hemos hecho nosotros, campañas de buen trato y precio justo. El tema de transporte es duro, al menos para nuestra administración es duro. La gente, los choferes maltratan a la gente, cobran lo que ellos quieren, pero nosotros a través de la organización barrial, con la organización comunitaria, pedimos que denuncien por el tema del buen trato. O sea, es decir, debe haber buen trato y precio justo. Podemos hablar de equidad. Siguiente, tenemos la ordenanza de áridos y petros para regular el tema de la minería. Bueno, el tema también ahí es, la minería más grande queda en el Estado central. Las minerías pequeñas nos entregan a los municipios. Un tema que hemos tenido un debate contra Correa, disculparán, yo no soy correísta, pero no, en algunas cosas coincido ya. En otras no coincido. Pero un tema que ha habido debate en el país por el tema de la explotación petrolera y minera ha sido de que ya existe en el artículo 56, 57 el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que ya están en los convenios internacionales, el tema de la consulta previa, libre y informada. Como el gobierno no quiere hacer, nosotros pusimos en la ordenanza y está en vigencia. Tenemos que hacer. Si no hacemos nosotros, ¿quién va a hacer? Nosotros tenemos que hacer. Y así hemos tomado la decisión. Siguiente, la resolución de la mancomunidad del proyecto Pesillo-Imbabura. Este es un debate que estamos generando en el Ecuador. Ya está en la Constitución, ya está en la ley, pero ahora ¿cómo se hace? Nosotros tenemos un proyecto de 47 millones entre 5 municipios, 47 millones de dólares. Me parece una experiencia interesante. Y según han dicho los gobernantes de ahí, el mismo propio gobierno, es una experiencia única en América Latina. 5 alcaldes, 5 municipios. Los 4 alcaldes decían, no, si nosotros somos municipio, financiamos la plata, tenemos la plata, por lo tanto hay que constituir en una empresa pública. Y el alcalde de Cayambe dijo, no, un ratito. En el artículo 318 de la Constitución de la República reconoce que la empresa de agua potable puede ser pública y comunitaria. Pero ¿cómo es eso, alcalde? Las comunidades son unos ineficientes, unos incapaces, no pueden manejar, no sé qué, no sé. A ver un ratito. Si les damos chances, seguro que van a manejar. Y hemos probado, y en mi territorio existen más de 70 sistemas comunitarios de agua potable. Y las comunas, ellos manejan. Deciden sus tarifas, la distribución del agua, la sanción del agua, deciden ellos. El municipio no tiene que meterse nada ahí. Eso se llama sistema comunitario. Y eso también es autonomía y respeto en el territorio. El municipio tiene que aprender a respetar. El Consejo Provincial tiene que aprender a respetar. El Estado Central también tiene que aprender a respetar la autonomía comunitaria. Y los municipios estamos ahí para apoyar, para acompañar, si es posible, para financiar, para que sea sostenible y sustentable trabajar, en este caso el Estado, que es el municipio, pero también la entidad comunitaria. Y ahí, ¿qué hicimos? Constituimos una empresa para manejar, es decir,
En estos momentos ya hemos empezado ya. Estamos ejecutando la obra de 47 millones de dólares que va a beneficiar más de 120,000 usuarios de agua potable. 120,000 usuarios de agua potable, entonces se constituyó en una empresa pública y comunitaria. Es decir, el municipio a través del alcalde y los concejales deciden sobre el sistema del agua, pero también los dirigentes o las autoridades comunitarias participan en ese directorio. Yo ayer estaba con varios alcaldes en el Ecuador y me han pedido que también les hable sobre estos temas. Dice que, bueno, yo soy la primera vez que entro a la alcaldía y algunos ya tienen varios años de alcaldes y me están pidiendo asesoría. Antes de venir acá y yo estuve conversando con más de 25 alcaldes por elección popular, alcaldes indígenas. Entonces yo les decía esto, pero alcalde, ¿cómo hizo? Y justo estaba ahí unos dos asambleístas. Entonces yo les dije, tenemos que reformar la ley de la empresa pública, es decir, tiene que haber, está bien en la Constitución, ahora tenemos que empezar a reformar las leyes para viabilizar la plurinacionalidad de la interculturalidad. Y al asambleísta dije, usted, yo le doy tarea. Pese que nosotros, en base a la Constitución, ya lo hicimos, es el tema de la empresa pública y comunitaria. Pero en la ley no consta, porque en el Ecuador hay la ley de empresa pública, pero no habla de lo comunitario. Entonces, habría aparentemente un vacío legal y puede ser que nos caiga la Contraloría. Entre comillas, ustedes saben que, supongo que acá también con los fondos públicos no es que usted pueda hacer lo que usted quiera, estamos sujetos al control, la Contraloría. Entonces, por eso yo estoy proponiendo que se reforme el tema legal. Pero ahí, es decir, el Estado garantiza lo comunitario y lo público. Claro, por supuesto, también hay empresas privadas. La empresa privada también está dispuesto a hacer inversiones y a manejar el agua. Está dispuesto. Las chinas, las españolas, las coreanas, por ejemplo, antes de ayer yo estaba con unos empresarios coreanos. Ve, alcalde, quiere un nuevo proyecto de agua potable, yo estoy dispuesto a financiar. Pero ¿quién? Una vez que financie, yo administro el agua. La empresa privada. Y la empresa privada tiene el concepto de mercado. Y cuando tiene concepto de mercado, significa que aquí hay que sacar todo lo que se puede. No está pensando en el bienestar del ser humano, no está pensando en el bienestar del bien común, sino en el capital. Por eso es importante que nosotros replanteemos, repensemos el tema del modelo de economía o el modelo de desarrollo. Nosotros hemos decidido fortalecer a la entidad pública y comunitaria. Yo cogí una empresa de agua potable que estuvo a punto de quebrar. Inclusive iban a entregar una empresa privada. Porque aparentemente es que la empresa privada es la eficiente en el manejo. Y no, eso es lo que nos han vendido. El modelo neoliberal por toda América Latina nos han vendido que la empresa pública es ineficiente. Peor la empresa, la iniciativa comunitaria. Ese concepto hay que recuperar. En la plurinacionalidad es posible hacer funcionar la empresa pública y la empresa comunitaria. En este caso, en el municipio de Cayambe. Las tarifas de agua potable, por miedo de ser destituidos los alcaldes, no habían hecho alzas. Yo no utilicé la palabra alza de tarifas en los medios de comunicación para engañarles. Dije nivelación de las tarifas, actualización. Durante 15 años, 2 alcaldes no habían logrado actualizar, nivelar las tarifas de agua potable. Era subsidiado por el Estado. Tiene que volverse sostenibles. Si es una empresa pública, tiene que volverse sostenible. No estás cobrando al agua, el agua mismo como tal, sino es un derecho humano. Lo que estás cobrando es el servicio, la administración. Eso también hay que diferenciar. Entonces, miren, nosotros, ¿qué es lo que yo hice?
recogimos toda la información en qué situación estaba la empresa pública. ¿Cómo se hace en la comunidad? En la comunidad, ¿cómo se hace? Se llama una asamblea, se informa y se toma decisiones. En plena ciudad, nunca habían hecho una asamblea. Llamé a una asamblea de usuarios. Son más de 8,000, probablemente ustedes tienen más, pero yo tengo 8,000 usuarios de agua potable. Y llamé, no vinieron todos. Yo decía que vengan 500 y con eso hago y punto. Porque en la ciudad no hay cultura de organización, hay una cultura individual. El modelo neoliberal también nos ha metido hasta el último barrio para ser individualistas, porque no se olvide que el modelo neoliberal es profundamente individualista, no es colectivo. Peor la asamblea, peor la democracia participativa. Y ahí miren nosotros, yo llamé a asamblea, ¿sabe cuánto vinieron? 2,000 gentes, de 8,000 usuarios. Yo decía con 500 que ven y yo decido con eso. Pero invité a las personas más representativas de los barrios, no solo en condición de usuario, sino a los presidentes más representativos de los barrios. Puse tarifa baja, con ellos mismos aprobamos en asamblea, que no estaba ni en la ordenanza siquiera. Ahora me di cuenta que ha sido poner en ordenanza. Sin haber ordenanza, pues también estaba aprendiendo. Ahora ya estoy un poquito aprendiendo. Tarifa baja, tarifa media y tarifa alta. Y la gente en asamblea decidió tarifa media. Y no fui destituido. Hasta ahora estoy de alcalde, 3 años. Encima de eso, a los trabajadores, era un maltrato a los trabajadores. Deuda de 10 años. ¿Sigue? Justicia y dignidad a los trabajadores. Ahora estamos con nuevos proyectos de agua potable. Estamos lanzando unos proyectos ambiciosos, pensando agua potable para la ciudad para los próximos 40, 50 años. Porque si un alcalde, un concejal, no solo hay que pensar para mi periodo, o tal vez pensando en mi reelección y después que se joda en el resto. No, no, no. Nosotros hay que ser responsables. Nuestros antepasados eran soñadores. Soñaban 200, 500 años. Y nosotros tenemos que tener también condición de alcaldes y concejales, tener la capacidad de soñar. Proyectos de mediano y largo plazo. Porque no se olvide que somos alcaldes y concejales. Y en nuestras manos está el destino de nuestro pueblo. Para tomar decisiones sabias y pensando en la colectividad. UEPD es la Unidad de Protección de Derechos. Estamos con 2,000 niños. En relación a ustedes, muy poquitos niños, 2,000 niños tenemos. Estamos trabajando el tema de estudio, investigación de la pedagogía de saberes ancestrales. Es decir, a nuestros niños enseñándoles los saberes ancestrales en el currículo de los niños y niñas. Con nuestras mujeres trabajando en economía solidaria. Lo que pasa es que ahí en la ley ecuatoriana tenemos, por un lado son las madres que cuidan a los niños, por otro lado son las que preparan los alimentos y por otro lado son los que producen los alimentos, etc. Sin embargo, nosotros hicimos lo que el Estado estaba intentando a través de la ley, entregar a una empresa privada. Nosotros hicimos un colectivo asociativo para entrega de alimentos. Es decir, con la gente, con mujeres pobres, de escasos recursos económicos, montamos la empresita asociativa. No es comunitaria, es asociativa. Por eso yo hablo de economía solidaria. Nosotros ahí estamos apoyando a la organización de las mujeres, la promoción de los derechos. No importa de qué partido político sea, pero lo total es que debe haber movimiento de mujeres, movimiento de niñez, movimiento de personas con discapacidad, igualmente movimiento de adultos mayores. Ya hablé de registro de propiedad, libro de sentencias de indígenas con reconocimiento comunitario y hablé gestión comunitaria del agua. Este es uno de los temas grandes para nosotros, que estamos empujando. La obra pública hacemos con minga comunitaria, la administración, agua segura y manejo de páramos, etcétera, etcétera. Creo que ya hablé demasiado redundante. Tema de presupuestos participativos. En nuestro gobierno municipal, al menos el 60% del presupuesto se decide con la gente.
Primero hacemos la convocatoria a los representantes de barrios y comunidades por parroquias. Hacemos una consulta sobre prioridad de la obra para la presupuestación pública. Aprobación del presupuesto general municipal a través de asambleas ciudadanas. Socialización del diseño arquitectónico y estudios presupuestos con aprobación barrial y comunitaria. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Y está aprobado el presupuesto. Llegamos nosotros con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, arquitectos, hidráulicos. Hacemos los estudios, pero a veces hacemos sin consultar, sin discutir, sin socializar en asamblea de la comunidad. Por fuera de la necesidad. Si bien es cierto, es una necesidad, pero hay algunos ajustes técnicos que hay que hacer con participación de la gente. Y eso hemos aprendido en los últimos tiempos. O sea, no hay que dar obra por dar obra, entregar la obra por entregar, sino esa obra tiene que ser con participación de la gente. Hacemos audiencias públicas. Todos los lunes yo hago audiencias públicas. Desde las 9 de la mañana hasta las 11. La gente viene a denunciar, a felicitar, a hacerme huelga, pero ese es el espacio democrático. Los alcaldes estamos electos para escuchar, para sintonizar con la gente, y eso es la construcción de una nueva democracia, una democracia intercultural, plural, diversa. Y todos los lunes hacemos, ya creo que llegamos 169 audiencias públicas de nuestra administración en 3 años. Hacemos visita técnica de campo, fiscalización de las obras. Esta es una experiencia que estamos trabajando con varios municipios también. El tema de la obra directa, ahora venía con, no sé si era con Mauricio, me decían que aquí están haciendo por obra directa. Porque un contratista se lleva el 30 hasta 40% del presupuesto. Si una obra cuesta $10,000, el contratista seguro que se lleva, de $10,000, libre, se lleva $3,000, $4,000. El resto es para la obra. Nosotros, en cambio, generamos ahorro. Y con eso hacemos más obra. En el Ecuador estamos en crisis económica. A mi municipio me bajaron $4 millones. Mi presupuesto municipal es de $20 millones. De $20 millones, el año pasado me bajaron $4 millones. Este año me parece que me van a bajar $6 millones. En 2 años, $10 millones. Es bastante plata. Los ecuatorianos es bastante plata. Para ustedes parece que es muy poca plata. No es más que la creen. Comunicación intercultural. Promoción del saber comunitario en educación infantil, gastronomía, cuidado de páramos. Diseño de símbolos andinos, chacana, espiral de la vida, bordados. Uso del idioma quichua, traducción, interpretación, señalética de tránsito. Democratización de la comunicación, ciudad-campo, diversidad cultural, intergeneracional y grupos prioritarios. Apoyo en publicación de libros históricos, producción musical, etcétera, etcétera. A veces la historia de nuestro pueblo es desconocido, no conoce. Nos han enseñado solo la historia de los otros, pero no la historia nuestra. Nosotros del gobierno municipal decimos, tenemos que dar a conocer la historia de los otros, pero también los nuestros. Antes de morir este viejito me dijo, el alcalde escribirá. Y para que esté tranquilo en el reino de los cielos, entonces tuve que publicar desde el municipio. Así como esto, hemos publicado varios. Aquí está la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente, cómo lucharon por conseguir sus tierras, por conseguir las primeras escuelitas, etcétera, etcétera. Tradicionalmente, este es un librito, somos Cayambe. Tradicionalmente en los textos de los municipios aparecen son rostros no indígenas. Los indígenas no aparecen. Para promover la intercultura tiene que haber rostros, símbolos de indígenas y no indígenas. Nosotros inculcamos un discurso de orgullo. Y en mi cantón, antes de llegar, un pueblo con baja autoestima, con recelo, con vergüenza de su tierra, de su comida, de su gastronomía, etcétera, etcétera. Yo organizo ferias. Hay no sé si Adolfo probaste una bebidita que se llama huarango, es una bebida ancestral. No bebo yo. Ojalá. Es una bebida ancestral. Esa bebida era sinónimo de pobre para los indígenas, para los campesinos. Hoy, la bebida le han transformado
cóctel de la gente alta. Empieza a valorar la gastronomía y la bebida, empieza a valorar sus sitios turísticos, porque antes la gente era menos solo pensando viajes, algunos de los que tienen plata, viajes para Miami, viajes para otro lado, pero hoy, con el tema del intercultural, porque intercultural significa también levantar el autoestima de la gente, romper los prejuicios, los esquemas mentales que están aquí. La interculturalidad, la plurinacionalidad, tenemos que hasta hacer en la obra de cemento. Ahí tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nosotros símbolos. Símbolos, la chacana, la espiral, los bordados, etcétera, etcétera, metemos ahí. En la obra pública.